Entonces, empezaste con el tema bolsa, ¿no? Me has comentado que en la Bolsa de Barcelona muy jovencito, luego tema trading, ¿no? ¿Correcto? Y ahora más recientemente estás más con el tema bienes raíces, tema hipotecario. Cuéntame un poco, si te sacaste algunos estudios al respecto, Sí. ¿cuál es la figura que estás llevando a cabo actualmente y dónde está el business? Y luego tendré unas preguntas sobre el tema de invertir en bienes y raíces que me interesa mucho. Cuéntame, tú eres broker hipotecario, Correcto. ¿vale? Y para que la gente no sepa, ¿qué es un broker hipotecario? El broker hipotecario nace básicamente como figura externa de cualquier banco, porque los bancos antiguamente tenías 1000 oficinas y tú te ibas a una oficina cuando antiguamente eran bancos y te atendían bien, te daban hasta caramelos y bolígrafos y todo cuando llegabas a la entrada y te decían buenos días y te hablaban hasta por tu nombre. Llegabas allí y podías hacer cualquier tipo de cosa. Hoy en día, obviamente, cada vez se está digitalizando todo lo que es el servicio de banca. Claro. Lo que es la operativa, hay menos oficinas y están sobresaturadas lo que son las oficinas. Y por eso nacemos la figura externa. Si yo cojo un cliente que quiere tramitar una hipoteca, en algunas ocasiones no todo el mundo tiene buenos contactos en el banco o no todo el mundo no entiende un poco cómo empezar. Por eso nacemos nosotros. Nosotros atendemos al cliente y en función del cliente vemos el perfil que tiene, porque cada banco busca un target distinto de... ¿Y esto tú tienes un tipo de licencia? Todo. Es decir, ¿no? tienes que sacarte tus tienes que sacar un certificado. Tienes que inscribirte en el Banco de España, que te tiene que autorizar, tienes que sacarte tus seguros de RC, tienes que hacer una formación constante de forma anual. Vale. O sea, tú eres agente libre. Soy agente libre que colaboro con todos los bancos. Con todos los bancos a nivel europeo o mundial incluso. Con mi licenciatura yo puedo trabajar con todos los bancos de la Unión Europea. Todos los bancos de la Unión Europea, qué interesante. Pero obviamente el mercado lo tengo principalmente en España. En España. Y esto una persona que quiere comprarse su primer piso, por ejemplo, ¿no? A modo de inversión. Eso, me voy a comprar un piso para ponerlo a alquilar y que con la renta se vaya pagando solo las cuotas de la hipoteca. Tú eres una figura idónea en estos casos, ¿no? Me encargo de todo, desde no solo en la entrevista de tramitarte la hipoteca, te puedo coordinar lo que es la tasación, te coordino notaría, inclusive colaboro con muchos fondos de inversión, con bancos, con activos, sobre todo activos bancarios, que te puedo incluso llegar a encontrar el producto que tú quieres. Vale. Son activos que en algunos casos pueden tener problemas, es decir, afectaciones, ocupas, etcétera, y en otros casos no hay problemas. En función de lo que tú estés buscando, se puede ligar como esa oferta y esa demanda y luego encima te hago todo el trámite, el trámite hipotecario, más toda la documentación, papeleo, etcétera. Porque normalmente una persona que no conozca que existe la figura del broker hipotecario lo que hace es, ¿no? Se va a 3 o 4 bancos a preguntar por la hipoteca. Vamos a ser honestos, no es que no la conozca, hoy en día cada vez hay más información, ¿vale? Hay gente que tiene mentalidad de no querer pagar un servicio de intermediación. ¿Qué ocurre? Yo no te quiero pagar tu servicio de intermediación porque creo que es un coste. Pero acabas pagando a la larga, ¿no? Después a lo mejor firmas unas porque no has negociado las condiciones hipotecarias que si tú haces una proyección X años, a lo mejor lo que son mis honorarios en 3-4 años te los ha ahorrado a nivel de intereses. Y si haces una hipoteca 25 o 30 años, fíjate cuántos años de proyección tienes de haberte ahorrado esa cantidad de dinero. Claro. Pero la mentalidad, ¿no? sobre todo española, y no quiero criticar, soy español y estoy encantado, es el intentar no pagar nada, intentar hacerlo todo a base al final es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? No tiene un cuñado, un hermano o alguien que conoce a todo el mundo y al final acabas firmando lo que firmas. Porque sí que la verdad que el 60-70% de nuestros clientes suelen ser extranjeros. ¿Vale? Gente que no tiene tantos contactos y que no sabe un poco cómo moverse, pero de dos perfiles. Número uno, gente que pueda a lo mejor tener una parte más precaria, y luego tienes la otra parte, gente con una posición muy fuerte que quiere las mejores condiciones y sobre todo clientes no residentes que prefieren pagar ese servicio pero que se lo ha gastado. No viven en España, pero quieren invertir aquí. Que vive en Dubái, que vive en París, que vive en Milán y quiere hacer una inversión de bienes raíces en España, prefiere delegar a una persona como la mía para que le haga todo ese tipo de gestión y ellos les sale mucho más rentable pagar un intermediario que te encargas absolutamente todo y ellos evitan el tema de problemas legislativos, el tema de viajes, etcétera. Por eso hay un poco como ese target, esa diferencia de un cliente de muchos datos y un cliente un poco más limitado que no tiene los contactos o los recursos para acceder, ¿no? Según que tienes que montar y hacer estrategias diferentes para cada uno, porque todas, esto no es un pack cerrado y te vendo granel. Cada uno tiene una posición diferente y tienes que hacer una estructura distinta para cada cliente. Para cada cliente. Porque al final, para ti, una buena inversión en bienes raíces,
¿Cuál sería? ¿Es ir a buscar un inmueble con problemas afectado por una ocupación, por temas de célula de habitabilidad, como se llame, ¿no? Supongo que en estos pisos con más afectaciones, ¿no? De por un caso o por otro, donde puedes sacar más rentabilidad o... Hay un gran estigma y vamos a poner de ejemplo Barcelona. Todo el mundo que ha estado en Barcelona conoce Barcelona, sabe cuáles son las mejores calles. Sabe dónde sale Eixample, Paso de Gracia, sabe un poco qué es donde querría vivir y a veces tú crees que comprar allí es la mejor inversión y depende sí o no. Gente que invierte allí es para que no tenga devaluación patrimonial porque lo que es el valor patrimonial se mantiene muy bien. Pero a nivel rentabilidad, en Cataluña tenemos limitado el precio del alquiler por el metro cuadrado. Sí. Vas a entrar a un inmueble pagando unas barbaridades por metro cuadrado y tu rentabilidad va a ser mínima. Si tú miras lo que es la rentabilidad por alquiler, es pésima esa rentabilidad. Y margen de crecimiento es pésimo, porque ya estás comprando un múltiple muy elevado y vas más o menos a conservar. ¿Quién invierte ahí? Quien tiene mucho patrimonio y quiere estar tranquilo con su patrimonio. Sí. Pero si tú estás empezando y tú necesitas crecer, sacar buena rentabilidad... Para ir comprando más piezas y tal, ¿qué recomendarías? La parte de inmuebles en barrios obreros o incluso con problemas como comentabas. Es decir, hay a veces problemas de cédulas, pero que son problemas subsanables. Después de tocar algo, de hacer alguna pequeña obra y que venga un ingeniero, un arquitecto y lo modifique. Comprar, vas con un arquitecto, verifica, coge planos. Ahí es donde pueden haber más márgenes, entiendo, ¿no? Estás comprando algo como con un poco de marrón, con un poco marrón. Sí, cuando estás comprando con problema. Algo con problema. Cuando compras con problema... Te suelen hacer tienes ese descuento porque mucha gente no quiere problema. Ya. No quiere pasar los 4 meses de subsanar el problema. Comprar en mi piso, reformado, bonito, limpio, perfecto, págalo. Claro, págalo. Yo cojo un piso que está destruido, todo pintado oscuro, claro. Es sucio. Lo tienes límpialo, refórmalo. Ves ese piso que tienes una buena distribución, estás en una zona medio decente, sabes que si haces una reforma o un lavado de cara, la proyección que tienes es brutal. Ver con la mente y no con los ojos, ¿eh? Que esta es una habilidad que para el inversionista es todo, ¿no? Es ver con la... Tienes que invertir con números. El problema que cuando inviertes con el corazón, ahí es el error, porque todo el mundo queremos entrar y verlo todo hecho. En cambio, si tú ya visualizas lo que tú puedes llegar a hacer, la cosa cambia, porque ese descuento es el margen que tú vas a meter con tu bolsillo. Claro. Y para una persona que esté empezando, ¿no? Y se quiera comprar su primer piso como inversión y tiene 20.000 euros ahorrados, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Qué harías tú si tuvieras 20.000 euros? ¿No hubieras invertido nunca en bienes raíces? ¿Qué irías a buscar? ¿Qué tipo de activo irías a buscar? Si quieres invertir en bienes raíces, lo primero que yo aconsejo que vayas a un profesional y que te mire la capacidad de endeudamiento que tienes. Porque tú tienes ahorrados 20.000 euros, pero a lo mejor tienes una nómina decente o no la tienes. O tienes una proyección de futuro que lo puedes enseñar en el banco. ¿Cómo están los papeles oficiales, no? ¿Son un poco? Primero saber la capacidad de deuda que tienes, porque a lo mejor un banco te dice yo te puedo dar hasta 90.000, hasta 70.000, hasta 120.000. Luego tú haces el cálculo de lo que el banco te da con tus ahorros, con los impuestos que tienes que pagar, porque es otra cosa que nadie sabe, es decir, en cada comunidad autónoma pagas un impuesto diferente. Los impuestos y los gastos de notaría también y historias. Y se paga siempre el ITP, que varían en cada ciudad. ¿Sí? Luego tienes que pagar notaría, tienes que pagar tasación, tienes que pagar registro, luego si hay intermediación, sea inmobiliaria, sea broker, es decir, todo ese cálculo lo tienes que tener antes de hacer la operación. Y sabiendo tus ahorros, tienes que ver si cubres todo eso más lo que el banco te da. Entonces dices, yo con mis ahorros más la capacidad de endeudamiento que tengo capacidad de un inmueble de 90.000 euros, de 110.000 euros. Si sabes que tienes esa capacidad, no vas a ir a Paso de Gracia a mirar tu piso. Claro. Dentro de ese dinero hay zonas, y vuelvo al mercado de Barcelona porque es donde estoy. ¿Dónde estás? Que más o menos hay zonas obreras que tienes capacidad de poder encontrar inmuebles calidad-precio en condiciones, con presión compradora, que eso es lo importante, que tú pones a la venta un activo en esa zona, siempre cuando estés a precio de mercado, lo vas a poder vender en 2 meses, 3 como mucho, y vas a poder adquirir y darle una salida, porque a veces dicen, no, he visto un piso muy barato en Tarragona, me sale por 40.000 euros, o en Lérida, perfecto, lo vas a poder comprar y tú ves que para ti es una ganga si comparas con precios de Barcelona. Por el precio. Pero luego tú quieres vender en esa zona. Sí, o alquilarlo, ¿no? ¿Quién quiere vivir en un pueblo de por ahí, no? A lo mejor para vender ese inmueble vas a tardar 2 años o 3 años. Te tienes, a mi entender, entraría en zonas que aunque pago un poco más, sé que la salida es más rápida. Si haces ¿Es fácil vender o fácil alquilar?
Correcto. ¿no? Porque aquí hay el margen de la compra-venta de compro barato, vendo caro, ¿no? Sería una forma de ver. Compras caro, pero vendes caro y lo haces rápido. ¿Qué Ujú. pasa? A lo mejor lo has sacado un 15-20% neto, pero puedes hacer 2 o 3 operaciones al año. En cambio, puedes coger un activo muy bien de precio en Girona, lo puedes coger en Lérida o en Tarragona Sí. y te puedes tirar 2 años para venderlo. Ujú. ¿Te vale la pena a lo mejor para sacar la misma rentabilidad que en el otro lado 2 años? Si tú en 2 años puedes hacer 3, 4, 5 operaciones. Si te pones a mirar la misma rentabilidad por número de operaciones, has sacado 6, 7, 8 veces más. 100%, 100%. Y tú que eres un tío que está tan conectado con el tema bancos, ¿qué importancia le das, ¿no? El entorno que hablábamos al principio del barrio, ¿no? Que te come mucho, ¿no? A nivel contactos, networking, ¿qué importante es en el mundo de las inversiones estar bien conectado para enterarte de promociones, de oportunidades que no están a lo mejor en Idealista, en el caso de los pisos, o incluso en tema de que puedas tener información de ciertas empresas para invertir en bolsa? ¿Qué importancia crees que tiene el tema de estar bien conectado? Es todo. A veces pagas una intermediación no por el papeleo, sino por sus contactos. Es todo. Hay dos dichos en la vida, es ¿qué prefieres, tener dinero o tener contactos? Si no tienes dinero, tienes que mirar de tener contactos y con contacto lo tienes todo. Funciona mucho, supongo, recomendaciones, ¿no? Este es amigo mío. Que no te engañen, primero tienes que formarte, tienes que tener esa base, pero que después no te engañen en decir los parámetros normales, entre comillas, de tanto en portales inmobiliarios típicos que todo el mundo conoce aquí en España. Ahí puedes encontrar cosas, pero estamos hablando que vas a encontrar muchas más cosas siempre por contactos. Y eso es la verdad y lo digo directamente.